En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el último encuentro habíamos visto la parte de las bodas de Caná, ¿no es cierto? Y tendríamos que tener en cuenta de que en las bodas de Caná, después de las bodas de Caná, antes de comenzar el capítulo 3, hay dos menciones, como dos anuncios. Parecería como que no tienen nada que ver con las bodas de Caná, pero son muy importantes. Fíjense que dice en el capítulo 2, versículo 13, se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Sabemos que en las bodas de Caná estaba en Caná. Y de modo que aquí se termina el relato de la boda de Caná y comienza con este viaje de Jesús a Jerusalén. Dice, y subió a Jerusalén. Y no hace otra descripción, sino que ubica directamente a Jesús en el templo. Y dice, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes y todas esas cosas, los cambistas, y los echó a todos, ¿no? Un acto, podríamos decir, bastante violento. Fíjense que dice, hizo un látigo de cuerdas y lo echó a todos del templo. Junto con sus ovejas, sus bueyes, desparramó las monedas de los cambistas. Podríamos decir, un ataque de violencia tuvo Jesús ahí, ¿no? Estaba enojado. Y entonces dice, le dijo a los vendedores, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y el evangelista anota y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, ¿no? Del profeta Isaías, que dice, el celo de tu casa me consume. Entonces aquí hay esta reacción de Jesús que habla de algo que todavía en el Evangelio no se puede comprender de qué se trata, por qué esta reacción, por qué. Y después viene otro texto, antes del capítulo 3, el anuncio de la resurrección de Jesús. Y entonces los judíos le preguntan, ¿qué signos hace para obrar así? Como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué bicho te picó? ¿Por qué estás obrando de esta manera? ¿No es cierto? Y Jesús entonces ahí hace como respuesta. Como respuesta dice, destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Aquí, como sabemos, San Juan está utilizando dos niveles de lenguaje, ¿no es cierto? Un lenguaje medio confuso, porque los judíos no entienden de qué está hablando. Dice, mirá, llevó 46 años construir este templo, ¿y cómo tú lo vas a levantar en 3 días? Y entonces el evangelista dice, pero él se refería al templo de su cuerpo,
Por lo tanto, es como una profecía, un adelanto, un aviso de su muerte y resurrección. Algo que al comienzo del Evangelio no es entendido, porque todavía no se desplegó ningún acontecimiento, ninguna oposición que uno pueda conjeturar que él va a morir, y menos aún el tema de resucitar. Entonces, después de la boda de Caná tenemos estos dos elementos, ¿no es cierto? Esta reacción de Jesús en el templo, y después ese dato de referencia de que destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Dos signos dos temas que hablan de lo que ocurrirá después de la pasión, y que todavía los evangelistas no tienen ningún dato. Bien, después del capítulo 3 comienza con uno de los personajes de esto que llamamos el libro de los signos, del capítulo 2 al capítulo 11, es llamado el libro de los signos, que según los evangelistas, los gnósticos, más bien dirían, se está hablando de los milagros, pero San Juan nunca habla de milagros, sino que los milagros, las curaciones, son signos, o sea, son indicación de algo mucho más grande que va a ocurrir, o que está ocurriendo. Si hace un signo, es porque es el enviado de Dios. Y entonces aquí nos encontramos con un personaje bastante raro, porque este personaje solamente aparece aquí en el Evangelio de San Juan. Y estamos hablando de este hombre que se llama Nicodemo. Vamos a leer una partecita. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: te aseguro, el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Y Jesús le respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Acá tenemos que meternos en la estructura, en el estilo de San Juan, y especialmente en los dos niveles. El evangelista habla de un nivel, o hace hablar a Jesús de un nivel, y los oyentes
entienden en otro nivel, ¿no? Y el tratar de pedir aclaración de qué está hablando, pero a qué se refiere, hace ahondar al evangelista en el tema que quiere tratar, ¿eh? En la revelación propiamente, ¿no? Aquí se comienza dando algunos pequeños datos, aunque importantes, de este hombre, de Nicodemo. Dice que había entre los fariseos. De modo que Nicodemo era un fariseo, pero no uno del montón, sino que era un eminente, ¿eh? Y por eso se le puede llamar que era un maestro entre los fariseos. Dice, era uno de los notables entre los judíos. Este hombre, por lo tanto, es un hombre con una formación importante. Si era un maestro de los judíos, era un hombre con cultura. Y después, este dato de que este hombre es un hombre de formación, el evangelista lo va a tomar como, y hace como una pequeña burla de eso. Porque dice, ¿cómo? Si vos sos el maestro, ¿cómo no sabés cosas elementales que debe saber un maestro? Y entonces el versículo 2 también tiene una resonancia importante en el Evangelio de San Juan. Dice, fue de noche a ver a Jesús. El Evangelio de San Juan, para hablar de los que creen en Jesús y los que no creen, a veces dice los que son de las tinieblas y de los que son de la luz. El que cree en mí viene a la luz. O lo que ha dicho el mismo prólogo, ¿no es cierto? La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Después habla de Juan Bautista, o sea, apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, vino como testigo para dar testimonio de la luz. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir al mundo ilumina a todo hombre. En el prólogo habla de esta luz, y esta luz está identificada con la palabra. Y después nosotros podemos identificar, como termina el prólogo, esta palabra se hizo carne, se hizo hombre en la vida de Jesús. Pero el evangelista en muchos otros textos, a lo largo de su evangelio, tanto en el primer libro de los signos como el segundo libro de la gloria, habla de la luz. Nosotros deberíamos, digamos, tener más en cuenta este tema de la luz, porque después, al final del Evangelio, en el capítulo 17 y también en el capítulo 16, cuando habla del Espíritu Santo, Jesús terminará diciendo que el único que puede dar luz y conceder, digamos, conducirlo a la verdadera luz, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la verdadera luz de Dios, el que pone claridad en una oscuridad, en una situación, en un conflicto, en el propio corazón, el que
Por eso, inclusive las oraciones, el famoso, esta oración sobre el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tiene este elemento. Fíjense de que la oración esta principal sobre el Espíritu Santo dice: ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. El Espíritu Santo es luz, la luz de Dios, la luz del Padre, la luz del Hijo. Nadie, ningún cristiano, por favor, ningún cristiano podemos comprender las palabras de Jesús si no tenemos esta luz. Cuando se hace oscuro el camino, cuando se hace oscura alguna etapa de nuestra vida, cuando tenemos que tomar una decisión y no sabemos qué camino tomar, cuando nos encontramos con un texto que no podemos entender y nos resulta solamente un enigma, tenemos que pedir este auxilio, esta ayuda del Espíritu Santo, el único que nos puede guiar a la verdad de Jesús. Nosotros estamos demasiado confiados en lo que sabemos, en lo que creemos que podemos suponer y podemos reconstruir un texto, esta historia, lo que sea. Pero si no lo hacemos con el Espíritu Santo, erramos el camino. Simplemente erramos el camino. Y aquí este hombre Nicodemo, este hombre que es un hombre culto, es un hombre religioso, es un hombre cumplidor que vive en la verdad de la palabra de Dios, se da esta nota, este detalle en el Evangelio, que dado que el Evangelio utiliza la palabra luz, exclusivamente para hablar de Dios, hablar de Jesús, hablar de la comprensión, hablar de la claridad del orden, inclusive hace una semejanza que la vida es la luz de todo hombre. Y por eso de que este detalle que dice, fue de noche a ver a Jesús. En el Evangelio de San Juan hay varias menciones de que alguien va de noche, alguien sale de la noche y va a la luz. Fíjense de esta pequeña nota que hace San Juan cuando la traición de Judas, y ahí da un pequeño detalle, pero que queda para toda la historia. Siempre nadie se olvida de comentar eso, ¿no es cierto? A ver dónde estaba cuando están en la cena y aparece esta presencia de Judas, cuando dice que lo que él tenía que hacer
es en el capítulo 13, 13, versículo 29-30, cuando Judas estaba encargado, como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado en la cena, Judas salió. Ya era de noche. Judas se introduce en la tiniebla. ¿Por qué? En primer lugar, porque se aleja del que es propiamente la luz. Sale de la presencia de la luz y se va a la noche. Y esta mención tan simbólica, podríamos decir, describe el final de la vida de Judas, ¿no? Aquí a este hombre le encontramos que viene en la noche a ver a Jesús. Viene en la noche y se acerca a la luz. Pero hay problemas para que él descubra que con quien está hablando es la verdadera luz. Le dice, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. De modo que Nicodemo sabe que los signos que hace Jesús, de enseñanza, los milagros, y por ello él no pone en duda la autenticidad de Jesús, sino que dice, sabemos que tú has venido de parte de Dios, ¡pum! No tenemos ninguna duda. Y especialmente no tenemos ninguna duda porque este dato que tenemos está corroborado por tus acciones, por los signos que tú haces. Y entonces Jesús le comienza a desarmar este razonamiento a Nicodemo. Te aseguro que el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Jesús nos dice, no puede entrar en el reino, sino no puede ver el reino. Aquí esta palabra no se trata de una, como si dijéramos, de una metáfora, sino está hablando de que verdaderamente el que cree en el Hijo ve lo que el Hijo trae. Y aquí, bueno, comienza todo el tema de hablar en dos niveles, ¿no? Jesús le habla en un nivel y Nicodemo responde y comprende en un nivel elemental, digamos, ¿no? Jesús le dice, el que no renace, volver a nacer de lo alto, no puede ver el reino. Y Nicodemo dice, ¿cómo voy a renacer yo? ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el cielo? Y entonces Jesús le responde, y fíjense que aquí la respuesta de Jesús es la verdad cristiana que está presente en la respuesta de Jesús. Dice, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino.
Antes había dicho, no puede ver el reino, y ahora dice que no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces Jesús explica esto. ¿Qué quiere decir nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino? Y hace un pequeño derivado Jesús. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. Esto lo sabemos muy bien nosotros en nuestra vida corriente. Cuando hacemos obras, gestos, cuando tenemos actitudes, cuando tenemos encuentros que son solamente de carne, solamente carnal, no solamente por el lado de lo inmoral, de lo sexual moral, sino todo lo que sea meramente humano. Y uno puede decir, bueno, escúchame, nos juntamos con unos amigos y nos vamos a comer un asado. Está genial, perfecto. Pero eso puede quedar solamente allí, en la relación con otra persona, en un encuentro y nada más. Ahora, ese encuentro puede ser que también sea la puerta para que dé curso a otra clase de relación, a una relación más espiritual, más profunda, que va más allá de la circunstancia que del encuentro del asado. Y esta afirmación de Jesús está diciendo, todo el que tiene fe está mostrando que tiene en el centro de su vida la capacidad de ser engendrado por el Espíritu y vivir del Espíritu. Vivir para Dios. Vivir en Dios. Y eso no quiere decir que se tiene que meter en un monasterio, que tiene que hacerse monja o lo que sea. Vivir en Dios, vivir de Dios, es un don para todo cristiano. Y aquí la primera referencia que hace Jesús es a lo que nosotros llamamos el sacramento del bautismo, ¿no? Va a ser del agua y del espíritu. Hablando San Juan Bautista, San Juan Bautista decía, yo le bautizo con agua, pero viene uno que no bautiza con agua, sino con Espíritu Santo. Él posee ese espíritu y Él bautiza, te sumerge, te hunde en ese espíritu. Y entonces, por eso después todos los otros versículos que Jesús dice aquí son más bien aclaraciones, profundizaciones de este centro, cuando habla que es necesario nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino. Entrar, ser invitado al reino, ver el reino. Todos estos elementos, estos detalles, están diciendo de que el que ve, el que entra, el que comprende el significado del reino, es el que tiene el Espíritu Santo. Si no, no se puede. Si no, mis ojos solamente ven lo material, o lo más puede imaginarse algo misterioso, pero no puede decir qué se trata.
Y por eso Jesús dice, no te extrañes de que te haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. Y después utiliza estas metáforas que en griego suenan bastante fácil porque el espíritu en realidad, la palabra griega que habla del espíritu, en realidad es una brisa, un soplo, no es ningún otro elemento. Espíritu quiere decir eso. El viento sopla donde quiere. Uno podría decir, el espíritu sopla donde quiere, porque es la misma palabra que está utilizando el viento, el espíritu. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene, de a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Si nosotros tuviéramos esta conciencia constante de que hemos nacido del Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo, tendríamos que tener esta conciencia de que sabemos solamente el paso que estoy dando ahora, hoy. Mañana no sé, pero como soy conducido por este espíritu, no estoy en la angustia de que no sé qué será mi mañana, porque en este espíritu tengo todas las respuestas. Y después, bueno, Nicodemo sigue preguntándose. Entonces, fíjese, las preguntas que hace Nicodemo le deja como en ridículo, porque si él es maestro de la ley, debería saber algunas pequeñas cosas. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió, y aquí le saca tarjeta amarilla, podríamos decir. ¿Tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? Fíjense que aquí Jesús le llama, tú eres maestro, porque Nicodemo en el versículo 2 le dice, con ese mismo nombre le llama a Jesús, maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios. Digamos que entonces es el encuentro de dos maestros, el maestro de los fariseos y Jesús como maestro. Por eso Jesús aquí le echa en cara, tú eres maestro y no sabes estas cosas. Si eres maestro, deberías saber cómo es el Espíritu, qué da el Espíritu. Si eres conocedor de la ley, porque allí está presente lo que es el Espíritu. Por eso este reproche de Jesús, ¿no es cierto? Y después, bueno, todo lo que sigue es, aquí parecería como si dijéramos, las largas palabras de Jesús podría muy bien ser de otro lado, no solamente una respuesta a Nicodemo. Dice, te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos. ¿Quién es este plural que está utilizando Jesús? Nosotros. No dice, te aseguro que yo sé lo que estoy hablando, sino que dice, te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. ¿Quién habla allí? ¿Habla Jesús
o habla la comunidad de San Juan por medio del evangelista? Más bien parecería que habla la comunidad de San Juan. Nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Esta expresión lo ha dicho en el prólogo, al final del prólogo, lo dice al final del capítulo 20, también, cuando parecería que habla la comunidad de San Juan. Después dice, si no creen cuando les hablo, y ahí parecería que retoma el discurso Jesús, si no creen cuando les hablo yo, pero primero dijo nosotros, entonces fíjense que, bueno, eso es pequeño detalle, pero uno recapacita para ubicarse otra vez, ¿no? Allí. Cuando dice nosotros, y por lo tanto podríamos deducir, es la comunidad la que está hablando, nosotros deberíamos meternos en ese nosotros. Yo, tú, deberíamos ingresar en ese nosotros, porque es la comunidad creyente, la comunidad de fe la que está hablando. Nosotros damos testimonio de estas cosas y decimos solamente lo que hemos visto. Ojalá que un día nos animemos, cuando vamos leyendo el Evangelio de San Juan, a ingresar en esa puerta que deja el Evangelio de San Juan y dice, vengan a formar parte de nuestra comunidad para dar testimonio de Jesús. Entonces, después, en el versículo 12, retoma la palabra Jesús. Si no creen cuando le hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Un reproche elemental, como le ha dicho antes a este maestro de Israel, que muy bien lo entenderán, porque si dice, ustedes que son expertos en la ley de Dios, por lo tanto, expertos en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, ¿no? Si no entiende cuando les hablo de las cosas de la tierra, cuando les hablo de las cosas de Dios, ¿cómo lo van a entender? Y entonces después comienza diciendo Jesús en el versículo 13, algo que es propiamente revelación, propiamente una revelación auténtica del Hijo de Dios que solamente lo sabe Él. Aquí ni la comunidad ni otro podría decir esto que dice Jesús. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí utiliza, podríamos decir, este versículo, ¿cómo lo entendemos? Vayan al prólogo, vuelvan a leer al prólogo y toda la explicación está puesta allí en el prólogo. Nadie ha subido al cielo. Nadie sube hasta Dios. Dice, sino el que descendió del cielo. ¿Y quién es este? El Hijo del Hombre, la palabra eterna, el Hijo del Hombre que se encarnó y que dice, y que está en el cielo. Fíjense los verbos de tiempo que está utilizando. Nadie ha subido al cielo, como diciendo en el futuro, sino en un presente,
el que ya hizo ese viaje, el que descendió del cielo, es el Hijo del Hombre. Pero después da otro verbo que dice el Hijo del Hombre que está allá en el cielo. Fíjense qué tremendo, ¿no? Queremos llegar al reino de Dios, queremos llegar a la felicidad eterna, queremos llegar a la expresión máxima del amor. Y para eso tenemos que encontrarnos con el que descendió de allí, de ese lugar, para ir con él y por medio de él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie sube al cielo, nadie sube al reino de Dios si no es por medio, a través de Jesús, llevados por el Espíritu Santo. Este solo versículo uno podría tomarlo como, hacer como una muletilla, repetirlo, llevarlo al corazón, dejar que en el corazón se abra el sentido de esta palabra. Después, en el versículo 14, hace estas, ¿cómo se llama? Como una explicación a este maestro de la ley, y dice, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, y hay que acordarse ese acontecimiento, ¿no es cierto? La serpiente levantada por Moisés en el desierto era para sanar, ¿qué cosa? Para sanar una rebeldía del pueblo, que a raíz de que Moisés no bajaba del monte Sinaí, ellos dijeron, los judíos dijeron, mira, no vuelve acá, ¿hace cuánto que se fue? ¿Por qué no haces con algún elemento, algún signo para que nosotros adoremos a eso? Porque la serpiente que habían hecho era cambiar su fe en Dios en algo que podían ver y tocar. Entonces, de la misma manera que Moisés levantó una serpiente en el desierto, y levantó esa serpiente en el desierto para sanar la rebeldía del pueblo, para sanar la traición del pueblo. Entonces Jesús dice, lo mismo que hizo Moisés, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Aquí aparece claro la profundidad del sentido, ¿no es cierto? Entonces, así como Moisés volvió a reconciliar al pueblo con Dios, aquí es necesario que el Hijo del Hombre, que el Verbo encarnado, que la palabra eterna de Dios que se hizo hombre, sea levantado también, ya no como una serpiente que quita un pecado del pueblo, sino que acá es mucho más, sea levantado para todos los que creen en Él tengan no solo un perdón, no solo una reconciliación, sino tengan la vida eterna, la vida feliz, la vida de amor, del misterio de Dios mismo.
Pero esta vida eterna solo la reciben por un acto de expresa libertad del hombre, que es el acto de fe. Yo no estoy obligado a creer, tengo que decidirme a creer, tengo que elegirle a Dios y con mi libertad decir creo, quiero creer, apuesto a creer, deseo creer, porque si no está esa libertad, Dios no me va a dar algo que yo no elijo. Si no lo quiero, no me lo va a dar. Fíjense, el misterio de Dios, el misterio del Hijo del Hombre que es levantado para sanar el pecado del hombre, todo queda esperando el permiso de la conciencia del hombre. La libertad del hombre tiene que decirle, yo quiero creer. Lo elijo a Dios. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a decir, pero Dios es todopoderoso, Dios lo puede todo. Lo que Dios nunca puede es ir en contra de tu voluntad. Respeta a rajatabla la voluntad de todos, aun cuando nosotros elegimos el mal camino. Y entonces aquí es hermosa esta comparación, y si ustedes pueden después ir a la referencia que hace a la acción de Moisés, lean toda esa parte en el desierto donde se hace esta rebeldía contra el pueblo y lo que tiene que hacer Moisés para reconciliar. Aquí Jesús dice, así como Moisés hizo aquello, el Hijo del Hombre, el mismo Jesús, tiene que hacer no algo parecido, sino algo mucho más grande para que todos tengan vida eterna. Y después es como que hace unas aclaraciones hermosas, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Esta expresión, podríamos decir, si el Evangelio terminara en este versículo, lo tendríamos todo igual. Dios amó tanto al mundo, amó tanto su creación, y especialmente amó tanto a la creación que tiene libertad, que tiene conciencia y puede discernir el bien del mal, puede elegir el bien, puede elegir el mal. Amó tanto a este mundo que dio el único tesoro que Dios tiene, que es su Hijo único, en el cual este Hijo único que posee todo lo que el Padre tiene. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga lo que conquistó el Hijo con su vida misma, para que tengan vida eterna. Fíjense, estos versículos son muy densos, son como para volverlo a pensar, volverlo a reflexionar. Después en el versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. ¿Qué es la vida cristiana? Es exactamente esto. La vida cristiana es ingresar
al camino de salvación que Dios propuso al mundo, propone a los hombres en todos los tiempos. No una salvación que sea meramente legal, no una salvación que solamente implique una reconstitución de lo moral, sino una salvación integral, total. Y esta expresión es como para decir, a ver, dense cuenta, a ver si abren los ojos y se dan cuenta de que toda persona humana, antes de ser buena o mala, tener mérito o no, es alguien creado para el espíritu, para la felicidad, para el amor, para la vida nueva, la plenitud de la vida. Nosotros vamos trastabillando, vamos caminando despacio o con errores, pero constantemente es buscando esta felicidad mayor. Todos queremos amar y ser amados. El que prueba el caramelo del amor dice, no, esto no tiene precio. Y todo esfuerzo vale esto. Aquí San Juan está diciendo, toda persona merece no un pequeño abrazo, un cuidado, una dedicación. No, no, no. Merece todo lo que Dios es. Y eso quiere decir, merece la felicidad eterna, la felicidad real, no una felicidad ficticia, teológica que yo puedo desgranar, sino una felicidad objetiva, lo cual quiere decir estar experimentando la plenitud del amor en mí. Y esa plenitud de amor hace que yo esté absolutamente lleno, que no me falte nada, que no desee nada más porque estoy absolutamente rebosante de amor. Y esa experiencia hace que me dé cuenta, en realidad, de mi dignidad. ¿Cuál es mi verdadero camino? Mi verdadera meta. ¿Cuál es mi verdadera meta? Es estar en esa plenitud de amor, que es pleno gozo, plena felicidad, plena paz. Dios no envió a su Hijo a ser un juez, a decir, a ver, quién se porta bien, quién se porta mal. No. Él vino con esta misión que es la voluntad misma de Dios Padre, que es salvar al mundo, traer salvación, traer salud, traer plenitud de la vida de Dios acá, en la tierra, porque esta vida eterna comienza acá. Si no comienza acá, no hay allá. Todo el que cree en Él, en Jesús, no muere nunca, sino que tiene la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios no fue la voluntad de Dios, no es el plan de Dios que su Hijo venga a juzgar, a dividir, sino la misión del Hijo es reunir, agrupar,
volver a dar sentido a todo. ¿Y cuál es el sentido? La plenitud de la vida que tiene Dios. Por eso, el que cree en este Hijo que tiene esta misión, dice, no es condenado. No puede ser condenado el que tiene una fe plena de conocimiento experiencial de quién es Jesús. Porque yo puedo tener un gran conocimiento de Jesús y puedo seguir cayendo, puedo seguir tropezando, pero ese conocimiento me ayuda a mí a levantarme en cada caída y a volver a seguirle a Jesús. Y por eso dice, el que cree en Él no es condenado. El que no cree, y aquí hay unas afirmaciones paradójicas, el que no cree ya está condenado. El que no cree está en la oscuridad, en la ausencia de sentido. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. No ha creído en aquel que tiene la llave para abrir la puerta de la vida nueva, de la vida eterna, de la plenitud del amor, del sentido. Después hace, desde el versículo 19 al 21, hace, digamos, como otra reflexión parecida, pero utilizando otros elementos. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Esto un razonamiento bien fácil de entender. Bien, yo les pido disculpas, pero por ahí me embalo con un tema y yo pensaba avanzar hasta el otro capítulo, que es el capítulo 4 de la Samaritana, pero bueno, así no vamos a avanzar mucho, me parece. No importa, Luis. Me encanta. Después, ahí, este capítulo 3 termina con el último testimonio de Juan Bautista. Y acá vamos a leer medio rápido, simplemente para hacer unas pequeñas anotaciones. Dice en el versículo 22, después de esto quiere decir el encuentro con Nicodemo y todo lo que resultó con Nicodemo, ¿no es cierto? Después de esto Jesús fue con sus discípulos a Judea. Permaneció allí con ellos y bautizaba. Miren qué dato, un dato nuevo. Aquí afirma que Jesús bautizaba. Vamos a ver qué dice más adelante. Juan Bautista, seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha agua en ese lugar y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación.
fueron a buscar a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio, también bautiza, y todos acuden a él. Juan respondió: Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho: yo no soy el Mesías, porque he venido enviado delante de él. En las bodas el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí y lo escucha se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. Aquí hay un dato muy importante respecto de lo que hoy llamamos el misterio de la Trinidad. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Bueno, este texto después se va a decir de que en realidad Jesús no bautizaba, sino que eran sus discípulos. Pero fíjense que aquí en este texto es la única parte donde se dice 2 veces que Jesús bautizaba. Después hay otro texto que va a contradecir eso, es decir, no era Jesús, eran sus discípulos. Bien, pero para decir que este tema, solamente este evangelio en ese texto toca este tema. Bien, después empieza el capítulo 4. Podríamos decir que este tema de Nicodemo que he mencionado 3 veces en el Evangelio de San Juan. Aquí, en el capítulo 7, versículo 50, y luego al final, en la muerte de Jesús, en el capítulo 19, 39. Entonces, este hombre que se acerca a Jesús con preguntas, con dudas, con una atracción, pero como sin animarse a dar un paso, al final del Evangelio termina siendo uno de los que acompañan a este otro hombre para bajarle a Jesús de la cruz. Fíjense, aquí en este capítulo 3, Nicodemo se acerca a Jesús, pero viene en la noche. Por lo tanto, su corazón todavía no está preparado para recibir lo que es Jesús. Pero al final del Evangelio es Él el que lo baja de la cruz y lo lleva al sepulcro. Una historia de este hombre que solamente aparece en el Evangelio de San Juan. Los evangelios sinópticos lo desconocen totalmente. Bien, con este hombre nosotros podemos leer también a veces nuestra vida.
¿Cuántas veces nosotros también permanecemos o ingresamos a una parte de oscuridad? Permanecemos en la oscuridad. Y este dato de permanecer en la oscuridad es una decisión propia, es una decisión personal. Porque para ir a la luz también es una decisión personal. Yo creo en Jesús, lo busco, le suplico, me voy hacia Él, estoy yendo hacia la luz. Cuando yo me olvido de Jesús, cuando yo solamente asumo mis criterios, mis limitaciones, y no doy ni 2 pesos por mí mismo, en realidad me quedo en la oscuridad. Entonces, Nicodemo puede ser un ejemplo para nosotros para salir de la oscuridad e ir hacia la luz y recibir todo este testimonio que da Juan Bautista, el evangelista Juan, de todo lo que Jesús nos regala aquí. Estos textos sobre el amor de Dios, sobre la salvación del mundo, sobre la vida eterna, sobre creer en el Hijo de Dios. Bien, si alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir algo. Tengo 2 dudas de traducción. A ver. El versículo 3, el capítulo 3, versículo 13. Vos dicho, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Sí. Y ahí, para mí termina ahí. Y vos me agregaste que está en el cielo. Lo que dice ahí. Bueno, tendría que leerlo en griego, como dice el hermano. Sí. Claro. Y la otra, en el versículo 34, porque aquel a quien Dios ha enviado proclama las palabras de Dios, porque nos da el Espíritu con medida. Y vos has dicho sin medida. Sí, esta traducción que yo tengo es sin medida. Con medida, bueno, puede ser también, o sea, sin medida quiere decir el Espíritu en plenitud, Sí. Ilimitado. Ahí, con medida, no sé cómo será la expresión en griego, pero el cristiano que cree y está unido a Jesús no tiene un límite en su posibilidad de conocer. El límite de la posibilidad de conocer está dada por el límite de la temporalidad. Yo puedo conocer según la capacidad intelectual que tenga, según la capacidad de entrega que tengo a Dios. Pero a raíz de que estoy llamado a esto, tengo en mi haber que en un momento voy a conocer la totalidad del misterio de Dios. Bien. ¿Alguna otra cosa? Yo le quería decir, no preguntar, porque siempre se sabe. Se habla siempre de la tercera persona. La tercera persona en nuestra vida tiene el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Sí. ¿Con quién hablamos nosotros? Nosotros hablamos con el Espíritu Santo para llevarnos a Jesús. Y Jesús a su vez lo lleva a Dios. Me parece que eso es lo que estoy entendiendo de lo que ha dicho sobre el Espíritu Santo, que a mí me importa mucho, porque soy una adoradora del Espíritu, de la tercera persona, diría. Para mí, a veces me parece la primera, porque cuando uno dice que aleteaba sobre las aguas y después se fue, entró en Dios y Dios se hizo, el verbo se hizo hombre, y esas cosas me confunden, pero para mí el Espíritu
la unión de los tres. Es tres en uno, como se dice. No Sí, sé, sí, está está bien. bien lo que estoy diciendo. Para mí el Espíritu Santo es quien hace real en nuestros corazones y los mensajes que nosotros podemos decirle a Jesús para que Él lo lleve. Sí, está bien. La experiencia que tiene el cristiano, por lo tanto, el que cree en Jesús, esa fe es posibilidad de encuentro con Jesús, encuentro con el Padre, únicamente por medio del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Nadie va al Padre sino por mí y sino por el Espíritu Santo que lo lleva. El Espíritu Santo es la inteligencia de amor del Padre y del Hijo. Cuando nosotros nos acercamos al Espíritu Santo, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe profundamente, interiormente, más allá de lo que yo sé o no sé, cuando nos dejamos conducir por el Espíritu, vamos al encuentro de Jesús, vamos a la presencia del Padre. Eso, muchas gracias, hermano Luis. Muy lindo lo que dijo. muy bien. ¿Alguna otra cosa quieren compartir? Bueno, entonces terminamos aquí y entonces cuando ustedes ojalá que tendrían que tomarse la costumbre de al final de este encuentro mañana repasar estos textos que fuimos leyendo hoy, rezarlo, pedirle al Espíritu que lean con ustedes en su corazón este texto para que Dios les regale otro. Muy bien, entonces nos vemos qué fecha. Para no vivir en la oscuridad. Exacto. Bien, entonces nos vamos a encontrar nuevamente el día 15, si Dios quiere. Bueno, hermano. Así que anoten en la agenda 15 de septiembre. Muy bien. Muchas gracias, hermano, por todo lo que nos une, ¿cierto? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.